Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal anduvo esa experiencia de los niveles de armonía? ¿Pudiste experimentar que cuando tenemos más armonía somos más eficientes? Espero que sí, que estés creciendo y que te estés entusiasmando en disfrutar del reino de Dios en tu vida. Te invito a que hoy compartamos este tema acerca de el poder que transforma. Vamos a meternos en una historia que está en Hechos 12, pero ya dijimos en otra oportunidad que la Biblia tiene, digamos, los hechos literales, digamos, concretos, pero también tiene un significado simbólico, lo que está más profundo, ¿no? Y en esta historia vamos a encontrar algunos personajes y vamos a ir metiéndonos en lo que esos personajes tienen para decirnos a nosotros hoy. Dice en esta historia de Hechos 12 que el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Dice que a Jacobo, uno de los discípulos, directamente lo mandó a matar, y como esto él vio que agradaba a los judíos, procedió también a meter preso a Pedro. Y en esta historia, después léela en Hechos 12, sucede algo extraordinario, algo milagroso. Un ángel interviene y libera a Pedro de la cárcel. Pero vamos a meternos un poquito en lo simbólico de esta historia. Dijimos entonces que uno de los primeros personajes que aparecen es Herodes. Y Herodes era el rey, pero no era cualquier rey, sino que tenía, digamos, toda una dinastía, había ya varios Herodes, antes el abuelo, el papá, él, y este Herodes representa a nuestro yo, a nuestro Adán, a nuestro ego. Alguien que necesita ser adulado, alguien que necesita imponerse, que no puede respetar al otro, alguien que busca tener una muy buena imagen. Esto era lo que buscaba Herodes, ¿sí? Quería agradar, necesitaba ser adulado, respetaba las tradiciones, porque acá en esta historia lo vemos festejando la Pascua, que era una fiesta muy importante, pero simplemente porque digamos, quería comprarse el agrado de todo del pueblo judío. Es rígido, entonces ritualista, y este Herodes viene de generaciones, ¿sí? Igual que nuestro ego, viene de generaciones, creencias que arrastramos, que copiamos, y así como nos las enseñaron y las copiamos es copia y pego. Hago lo mismo y voy repitiendo en nuestras vidas. Este Herodes es el que persigue a nuestro verdadero yo, a quien maltrata y a quien quiere mantener encerrado. Y para mantener encerrado, dice en el pasaje, mira qué curioso, dice que lo arrestó y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Y dice que, bueno, tenía la intención de ejecutarlo públicamente con un juicio público y demás, ¿sí? Pero es muy curioso que Herodes tiene todo un sistema para mantenerse en el dominio. El ego trata de imponer el miedo, el sufrimiento, la angustia, la preocupación, y para eso dice que puso 4 grupos de 4 soldados. ¿Qué simbolizan esos 4 grupos de 4 soldados que vigilaban a Pedro en la cárcel? Representan las 4 áreas en las que el ego siempre encuentra la manera de hacernos sufrir y de maltratarnos, ¿sí? Es un sistema que tenemos nosotros que necesitamos trascenderlo a través del espíritu para ser liberados de esa cárcel, de esa prisión. Esa prisión es una prisión que no tiene barrotes exteriores, sino que son internos. Y dice que, bueno, esos 4 grupos de soldados representan las 4 áreas en las que el ego busca fortalecerse. O bien, a través del sufrimiento, a través de los recursos,
ya sea porque buscamos vivir para ellos, para el dinero, para cualquier tipo de recurso, porque peleamos por ellos, porque discutimos por ellos, o porque nos faltan y que nunca nos alcanzan, o porque nunca nos parece que tenemos lo suficiente. Entonces los recursos es un área. El otro área es el área de la salud, y ahora lo vemos con la pandemia. Cuánto busca imponer el miedo, y que si me va a pasar esto, y que si me vacuno, porque me vacuno, si no me vacuno, porque no me vacuno, y si me muero, y si se enferma aquel, y si, bueno, a través de la salud. Esa es otra área donde pone sus soldados, sus guardianes ahí para mantenernos bajo sufrimiento, bajo opresión, bajo el gobierno, ¿no? de su fuerza, ¿sí? La otra área en la que se impone es en las relaciones interpersonales. Bueno, eso es constante, lo vimos el martes pasado cuando hablábamos de los niveles de armonía. Qué difícil que es hacer acuerdos, qué difícil es a veces tener que ceder para ganar eficiencia, para tener una armonía de sabiduría, y no una armonía de yo tengo fuerza igual que vos. Bueno, el área de las relaciones es un área donde nuestro Herodes simbólico mantiene sus soldados ahí, los tiene para que nosotros no podamos zafar de esa prisión. Y la otra área en la que pone sus soldados Herodes es el área del disfrute, el de adaptarnos, ¿sí? Adaptar y disfrutar, fluir con la vida. A veces tenemos bien los recursos, estamos bien de salud, las relaciones están bien, pero aún así no disfrutamos, no podemos disfrutar, no tenemos ese permiso de disfrutar. Bueno, ahí están los soldaditos de nuestro Herodes, que es nuestro ego, nuestra carne, ¿sí? nuestro yo, que nos mantiene encerrados y dormidos. Te leo, dice Hechos 12. Dice, la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, lo quería ejecutar, dice, dormía entre dos soldados sujeto con dos cadenas. ¿Qué tal? Herodes, nuestro ego, nuestro Adán, nos mantiene encerrados y dormidos, encadenados, y con las 4 áreas, ¿sí? Los soldados bien firmes ahí, para que no podamos salir, para que sí o sí estemos bajo el dominio, para robarnos nuestra paz, para robarnos nuestra salud, para robar nuestro bienestar, nuestra felicidad, nuestra capacidad de servicio incondicional. Qué tremendo, ¿no? Y ahí Pedro, dormido y encerrado, parecía que no tenía ninguna escapatoria. Es más, ya había habido un antecedente. Jacobo, otro de los discípulos, ya había sido decapitado, ya lo habían mandado matar. Así que parecía inminente que era un final trágico. Pero sin embargo, vemos en esta historia que interviene la acción sobrenatural, el poder. Dice que unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel y de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Bueno, ahora te cuento lo que sigue, lo que hizo este ángel. Pero a partir de que ingresa esta luz, ¿no? Que representa la dimensión espiritual, ¿no? Cristo es la luz que irrumpe y nos despierta, nos despabila. Dice que el ángel despertó a Pedro con unas palmadas en el costado. ¡Ey, dale, despertate! Y le dijo, date prisa, levántate. Y dice que las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Y le dijo también el ángel a Pedro, vístete y cálzate las sandalias. Y así lo hizo, y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. ¡Qué extraordinario! Primero vemos, ¿no? Esta irrupción tan sobrenatural, esta entrada magnífica que hace el ángel, que representa esa dimensión que va más allá de todo. Cuando nosotros ya podemos mantener nuestra paz interior, cuando somos
100%, a ver, como lo hemos visto otras veces ya, 100% de respeto, 100% de que no reaccionamos, podemos mantener nuestra paz, no tenemos conflicto, cero conflicto, cero resistencia, cuando nuestra felicidad es cero sufrimiento, cuando nuestra capacidad de servicio es total y somos 100% capaces de comprometernos, cuando estamos en esos niveles, comenzamos a entrar y cuando también podemos manejar las 4 áreas que mencionamos antes, los recursos, la salud, las relaciones, la adaptación, entonces empezamos a entrar en dimensiones superiores, que son las dimensiones espirituales. Son mucho más altas, pero son totalmente reales. Son tan reales como puede ser esta Biblia o cualquier materia, ¿sí? Pero en esas dimensiones espirituales tenemos gobierno sobre la materia. Jesús, acuérdense que cuando trascendió la muerte, Jesús podía entrar y salir de la materia, él pasaba a través de las materias, pero aún antes de la muerte, Jesús tenía gobierno, él ordenaba a la tormenta que se callara, los milagros que hemos visto, caminaba sobre el agua. ¿Cómo es que eso sucedía? Bueno, porque hay una información que es de una dimensión mucho más alta, es una sabiduría infinitamente mayor, que se manifiesta en este caso como una luz resplandeciente, ¿sí? Una luz que se expresa y que comienza a pasar, o sea, esta presencia que aparece empieza a hacer cosas que nosotros pareciera que no podemos, que no sabemos cómo hacer. ¿Pero por qué? Porque en las dimensiones espirituales alcanzamos niveles de sabiduría que en el plano de Herodes y en el plano de estar dormidos y encerrados, no podemos manejarlo, no tenemos manera de accesar a esa información de sabiduría. Y curiosamente, este ángel le da a Pedro casi las mismas instrucciones que en la misma fecha o una similar fecha le dieron a Moisés cuando salía de Egipto. Mira, te leo Éxodo 12, 11. Dice que Dios le dijo a Moisés: comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Qué curioso, ambas situaciones, aquella salida del pueblo de Israel de Egipto sucedió en la Pascua y esta situación de Pedro encerrado también sucede en la Pascua. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas simbólicas. Pascua significa paso, es pasar de estar encerrado y dormido, en el caso del pueblo de Israel, de estar bajo el dominio de Faraón, que también representa el ego, es el paso hacia a estar despiertos, hacia vivir en la dimensión espiritual, hacia experimentar el poder que nos transforma. Y la orden es la misma. Dios le dice a Moisés que lo hicieran ceñidos, y acá le dice que ceñirse era estar listo, era una actitud. Acá le estaba diciendo: necesito esta actitud, necesito que estés despierto, necesito que estés comprometido. Ceñirse, vestirse, calzarse las sandalias es estar listo, estar comprometido y preparado. Deprisa, quiere decir que estoy ya activo, ¿sí? Y esta actitud no la puede hacer nadie por nosotros. Esto es algo que vos lo tenés que hacer y que yo lo tengo que hacer. Es una actitud personal. Ahí está nuestro compromiso. Y acá comienza a suceder esta actitud. Le dice el ángel: échate la capa encima. Y en el versículo 9 leemos, dice: Pedro salió tras el ángel, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía
que se trataba de una visión. ¡Qué maravilloso! Ese representa nuestro proceso. Cuando nosotros despertamos, cuando el espíritu nos despierta, cuando irrumpe en nuestra vida esa información de sabiduría, esa luz resplandeciente y empieza a generarse ese compromiso, nos dice, dale, ponete esto, y nosotros respondemos con ese compromiso de estar dispuestos, de estar ya listos, ¿sí? Entonces, de repente hay un lapso de nuestra vida que no nos parece, estamos todavía como que no nos damos cuenta de lo que nos está pasando. Es como le pasaba a Pedro. Él no sabía si estaba dormido, si seguía dormido, si era real, si era una visión. No le sabía muy bien. Bueno, así nos sucede a nosotros. De la misma manera, comenzamos un despertar, pero al comienzo todavía tenemos ciertos niveles como de somnolencia, como de no saber muy bien qué nos está pasando. ¿Te ha pasado? ¿Lo descubriste? Hay ciertos estados que nos identificamos con lo que le pasaba a Pedro. Ahora, la luz nos acompaña a la calle. A la calle. ¿Y por qué a la calle y no a la casa? Porque tranquilamente, ¿no? Acá vemos al ángel que hace algo tan extraordinario. Dice que, te leo, dice, no solamente que las cadenas se le cayeron de las manos de Pedro, sino que dice que pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Y caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. A ver, ¿no hubiera sido más lógico que el ángel lo saque y lo lleve a la casa? ¿No? Ya que estábamos, ¿no era más lógico? A ver, Pedro, vamos, salí rapidito, te llevo. No, dice que lo sacó. Hay 3 puertas, ¿sí? Que son, es lo interno, son nuestras victorias internas. Acordate lo que ya venimos aprendiendo hace tiempo. Nuestra paz invulnerable, inquebrantable, y que nada la puede modificar. Esa paz que cuando nosotros es la primera puerta que nos acompaña el ángel para abrirla, ¿sí? Luego llegamos a la segunda puerta, que es el cero sufrimiento, que es ser capaz de ser felices por nosotros mismos, de poder mantener esa paz sin que nada lo afecte y sin que esa felicidad se modifique. La paz, la felicidad interna, pero después llega la puerta de hierro. ¡Wow! La más pesada. Pero sin embargo dice que cuando llegaron delante de ella, se abrió sola. ¿Viste como cuando están esos dispositivos digitales que solito parece que tocas y ¡wow! ¿Se abrió? Bueno, esa puerta es la del servicio. ¿Y por qué se abrió sola? Porque era necesario que Pedro llegara a la calle, no a la casa. ¿Por qué a la calle? Porque en la calle es donde está nuestra función, es nuestro medio, es donde nosotros tenemos que servir. Ahí está nuestra función. No solamente en nuestra casa, en la comunidad, sino en el medio. Ahí es donde tenemos que estar. El ángel lo dejó en la calle y dice que desapareció. Hay puertas que solo se abren cuando te paras enfrente, solo se abren cuando te moves. Hay cosas que nosotros podemos pedir durante años y estar orando y pidiendo y no sé, y declarando, pero hasta que no nos movemos, hasta que no te pares frente a esa puerta. ¿Por qué? Porque cuando vos te paras frente a esa puerta, quiere decir que estás decidido a atravesarla, estás decidido a salir. Y dice que se abrieron solas. La puerta de hierro, imagínate lo que sería, porque era de extrema seguridad. Ya hubo anteriores fugas de los discípulos que habían sido
apresados y se habían escapado, así que Herodes lo tenía bajo muchísima seguridad, ¿sí? Entonces, cuando llegan delante de esa puerta de hierro, dice que esa puerta se abrió sola y el ángel lo acompañó a la calle. La luz no está para estar escondida, no está para estar guardada, no está para estar adentro. La luz te acompaña para que salgas a la calle. Ahí es donde está tu función, ahí está donde está tu máximo nivel de servicio. Qué maravilloso cuando eso sucede. Y leemos entonces acá, dice, pasaron por la primera, la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. A la ciudad. Ahí es donde tenemos que estar, en medio de la gente. Es donde pertenece nuestro servicio, es donde nosotros tenemos que llevar esa luz. Dice que caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Y entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Ahora es curiosísimo, porque Pedro toma conciencia de la intervención sobrenatural no cuando lo ve al ángel, sino cuando ya no lo ve. Y esto es muy bueno porque nos pasa todo el tiempo y lo tenemos que chequear en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es cuando vemos el poder de Dios, sino cuando lo comprendemos en nuestro espíritu. Ahí realmente sucede una transformación en nuestro interior. Dice que volvió en sí. Recién cuando ese poder que se manifiesta en mi vida lo puedo capitalizar dentro mío, tomo conciencia, recién ahí puedo reconocerlo y valorarlo. Pedro antes estaba como que no sabía si era una visión, pero recién, mira qué cosa, es re loco, ¿no? Porque uno dice, bueno, si yo llego a ver que pasa esto y aquello, y entonces sí voy a creer que Dios existe, entonces sí. No es necesario, porque Pedro primero lo vio, pero no pudo valorarlo, no pudo apreciarlo, no pudo tomar conciencia. El poder que realmente que nos transforma no es el que vemos afuera, no es el que se manifiesta, el que es visible con nuestros ojos naturales. El poder que realmente nos transforma es el poder del que podemos tomar conciencia. Cuando se nos hizo luz acá, cuando lo vemos con nuestros ojos espirituales, cuando tomamos conciencia y lo valoramos, ahí es cuando realmente somos transformados. Algo le sucedió a Pedro, no cuando vio el ángel, sino cuando lo dejó de ver. ¡Qué extraordinario! ¡Qué locura la nuestra!, ¿verdad? Es increíble cómo funcionamos muchas veces. Entonces, Pedro no fue a su casa. ¿Por qué? Y porque ese poder ahora lo había transformado. Ahora sabía que tenía una capacidad de servir. La puerta de hierro se había abierto. ¿Sabes qué? La puerta de hierro es nuestro egoísmo. A veces estamos tan condicionados. Bueno, si me tratan bien, entonces participo. Bueno, si me tienen en cuenta, entonces doy. Si me dan, yo doy. Si no, si me quieren, entonces nuestro amor, nuestro servicio es condicionado. Es una puerta de hierro. Es dura, pesada, difícil. Pero a Pedro esa puerta se le había abierto. Por eso, en vez de ir a su casa, ¿sabes a dónde fue? A donde estaban sus hermanos, la iglesia, donde estaban sus hermanos reunidos. Fue a casa, dice, de María, la madre de Juan apodado Marcos, y dice que había muchas personas reunidas orando. Creo que te dije antes que estaban orando fervientemente y de manera constante por Pedro. Esto también es muy curioso. ¿Por qué? Porque a Pedro
en la cárcel se le abrieron todas las puertas, pero la única puerta que no se le abrió es la puerta de la iglesia. Dice que cuando llega a la casa donde estaba toda la iglesia reunida orando, golpea y se acerca una jovencita llamada Rode. Cuando lo ve a Rode, de la alegría no le abre la puerta y va adentro, le cuenta a los demás: es Pedro, saltando de alegría. Y dicen: ah, vos estás loca, nena, vos estás viendo visiones, estás viendo, es el ángel de Pedro. O sea, ¿cómo nosotros funcionamos a veces con un fervor, pero que no es un fervor de acá, verdadero, sino es un fervor de los sentimientos? Dice que la iglesia oraba fervorosamente, pero sin embargo, cuando Pedro se presenta delante de la puerta, no creyeron. O sea, oraban, pero oraban sin fe, oraban fervientemente. ¿Es posible eso? Como esa dualidad dentro de nosotros. O sea, por un lado dice que oraban fervientemente, pero por el otro lado no estaban esperando que ocurriera nada. O sea, era: oro fervientemente, puedo orar para que se me vaya la culpa, puedo orar para que se me vaya la angustia, puedo orar para sentirme bueno, puedo orar para que se me vaya el miedo, pero eso no significa que yo esté orando con fe. Todo eso, esos niveles de oración tienen que ver con nuestros sentimientos. ¿Y está mal? No, pero es necesario que podamos ver esta distinción tan grande, ¿no? ¿Cómo funcionamos tan, qué sé yo, esquizofrénicamente? Porque decimos y declaramos una cosa, pero actuamos de otra forma. Decimos estar abiertos a que el poder de Dios se mueva, pero cuando el poder de Dios actúa y suceden las cosas, mantenemos la puerta cerrada, decimos que es locura, que es superstición, o sea, cualquier cosa, menos estar abiertos para recibir lo que Dios tiene para darnos. Impresionante esta enseñanza de lo que hace. Entonces, Pedro fue libre realmente el ego, como ya vimos, y de todos los dirigentes religiosos, porque el sistema de creencias está al servicio de la carne, al servicio del yo de Adán. Y Pedro va entonces a encontrarse con sus hermanos y obviamente finalmente tuvo que golpear de nuevo para que recién después le abrieran y le dejaran entrar. Finalmente entonces Pedro puede abrazar y fortalecer a toda la iglesia, a todos los que estaban reunidos ahí, que no podían entender qué era lo que estaba sucediendo. Muy bien, entonces Pedro es liberado, ni dormidos ni encerrados. Dios nos quiere libres en la calle y libres 100% para servir a los demás, con ese compromiso que trae cuando la luz viene a nuestras vidas. Y entonces, ¿qué pasó con Herodes? Bueno, Herodes dijimos que era nuestro Adán. Herodes tiene que morir. Herodes es nuestro yo, nuestro ego. Pero hay dos formas de morir. Una forma de morir es decir: me rindo, agradezco, me entrego, confío. Señor, acá estoy. Entonces, es un sacrificio voluntario, privado, íntimo, ¿sí? Es cuando nosotros nos rendimos delante de Él. Esa es una manera de morir. Y si no, la otra manera de morir que tiene Herodes es como sucedió en esta historia. ¿Cómo fue? De película. O sea, Herodes quedó expuesto en un evento público. Dice que al día siguiente, cuando se enteraron de que Pedro se había escapado de la cárcel, fue un desastre, fue un alboroto público tremendo y Herodes se enfureció y mandó a matar a todos los guardias, pero después se fue a un evento público y estaba como muy efervescente, estaba vestido de fiesta y empezó a dar un discurso y la gente como que empezó a saciar y a llenar su ego. Mira, cuando Herodes no muere voluntariamente,
se autoinmola, termina muriendo por sus propias reglas. ¿Te acordás de Faraón? Faraón también representa a nuestro ego y Faraón murió por el orgullo. Su propio orgullo hizo, o sea, ¿te acordás que las plagas que atacaron Egipto? Bueno, terminó muriendo así, por el orgullo. De la misma manera le pasó a este Herodes. Dice que estando en público la gente empezó a aplaudirle, es Dios, y lo empezaron a alabar. Y dice que ahí mismo murió. Y dice que murió comido por los gusanos. ¿Qué quiere decir esto? Que la procesión va por dentro. Nuestro ego, nuestro Adán, cuando no lo entregamos voluntariamente, nos come por dentro. Los gusanos nos comen, los gusanos del miedo, del rencor, de la bronca, del odio, de la falta de perdón, de sentirnos víctimas de nuestras demandas, de nuestros deseos de ser reconocidos, de nuestras necesidades, del yo quiero, yo necesito, a mí me tienen que dar. Todo eso nos carcome. Dice que terminó comido por los gusanos y representa las dos maneras de morir que tiene Herodes. Pero sucede algo maravilloso, ya sea porque voluntariamente lo rendimos o porque muere por orgullo en su propia ley, comido por dentro, ¿sí? Comido de sufrimiento, pero muere finalmente. Y sucede algo maravilloso. Dice, te estoy leyendo Hechos 12, 24, la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Cuando esa parte nuestra se rinde, se entrega o muere, ya sea en privado o en público de manera expuesta, como le pasó, o sea, quedó expuesto, fue en público, fue un bochorno público, entonces la palabra se extiende, crece. Qué maravilloso, porque se reforzó la comunión. Acá pasó algo, los discípulos se reagruparon y dice que sumaron a Juan Marcos. Juan Marcos era el hijo de la casa donde habían estado juntos. Se ensancharon las filas, se reagruparon, hubo una nueva visión, hubo nuevas fuerzas, hubo fortaleza, hubo una nueva comunión. Y algo maravilloso pasó. Nosotros conocemos a Pedro como alguien siempre lleno de miedo. Acordate cuando él estuvo en Lucas 8, en medio de la tormenta, Pedro lo despierta, Jesús le dice, maestro, que perecemos, hace algo, ¿sí? Miedo. Miedo cuando Jesús le dijo, me es necesario ir a la cruz, y Pedro, no, de ninguna manera, no te puede pasar eso. Miedo de que le pase algo a Jesús. Y miedo cuando después él está delante de la sirvienta y la sirvienta le dijo, uy, yo te conozco, vos eras el que estaba con Jesús. Y yo, no, de ninguna manera. Ante una sirvienta, o sea, alguien totalmente temeroso fue transformado de tal manera que leemos en 1 Pedro, te busco el pasaje y te lo comparto porque es maravilloso. Dice 1 Pedro 5, 7. Echen toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro, que era el ansioso, el impulsivo, el miedoso para todo, tuvo la experiencia de ser cuidado por el Señor. Él tiene cuidado de vosotros. Hay una versión muy hermosa que dice, dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Pedro fue transformado, nunca más fue aquel varón lleno de miedo, lleno de ansiedad, sino que dice 1 Pedro 5:10, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, parece ser que para rendir nuestro ego es necesario sufrir un poco de tiempo, ¿no? Dice, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, escucha esto, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. ¡Wow! ¡Qué poder! ¡Qué transformación! Pedro experimentó eso en su vida. Algo rompió los barrotes de la cárcel, lo despertó, lo sacó afuera, lo comprometió con el servicio y él dice que fue restaurado
se hizo fuerte, firme y estable y pudo decirnos a nosotros, ustedes dejen todas sus preocupaciones a Dios porque Él se interesa por ustedes. Ese es el poder que necesitamos, el poder que nos transforma. Bendita sea esa hora donde todos los soldados, Herodes y todo ese sistema cae y somos libres de nuestra esclavitud, de estar dormidos y encerrados para experimentar ese poder que se le hizo luz y conciencia a Pedro y dijo, wow, esto es por la gracia de Dios. Él me hizo firme, fuerte y estable. Te bendigo, que esto sea tu experiencia y que puedas experimentar que cuando Él nos cuida, no hay necesidad de ninguna preocupación. Nos vemos el martes que viene, te espero.